La sala del tribunal estaba cargada de un silencio tenso. En el centro, con la cabeza baja y las manos firmemente sujetas en su regazo, se encontraba Isabella Martínez. Era una joven de 16 años, de piel oscura, con una mirada que no transmitía ni miedo ni arrepentimiento, solo una calma inquietante. El aire en la sala parecía pesado, como si todos los presentes supieran, de alguna manera, que algo más grande estaba por suceder, pero no sabían qué. El juez Javier Rodríguez entró en la sala con su habitual porte solemne. Su rostro mostraba una calma profesional, pero no era difícil ver en sus ojos el cansancio acumulado de años lidiando con casos como el de Isabella. Había visto muchos chicos como ella pasar por ese tribunal. Jóvenes de barrios marginales, acusados de crímenes menores, atrapados en el sistema. Un caso más, pensó para sí mismo, pero algo en Isabella le hacía sentir que este caso no sería como los demás. Isabella Martínez, el juez dijo, mirando el expediente, está acusada de robo de materiales en una propiedad privada abandonada. ¿Comprende las acusaciones en su contra? Isabella levantó la mirada, no con miedo, sino con una tranquilidad que desconcertó al juez. Sí, señor, respondió con una voz firme, pero sin emoción alguna. La tensión en la sala aumentaba mientras el abogado defensor, Raúl González, comenzaba a presentar su argumento, subrayando la falta de pruebas sólidas. La propiedad donde supuestamente Isabella había robado estaba vacía, sin propietario registrado. No había daños, no había testigos. Solo una denuncia vaga de un oficial de policía que insistió en que Isabella estaba allí sin justificación. El fiscal Carlos Mendoza, un hombre de aspecto severo y voz autoritaria, comenzó su intervención. Esto no es solo un malentendido, dijo con frialdad, mirando a Isabella. Esto es una cuestión de responsabilidad. No podemos permitir que cualquier persona entre a una propiedad privada y tome lo que quiera. Si no hacemos algo, estamos enviando el mensaje de que cualquiera puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Isabella no reaccionó ante las palabras del fiscal. Parecía estar en su propio mundo, observando, reflexionando quizás. El juez Rodríguez sintió una pequeña inquietud, una intuición que algo no estaba bien. Isabella no parecía la típica joven acusada de un delito menor. No parecía tener miedo. Eso lo hizo preguntar internamente. ¿Quién era ella realmente? Raúl González continuó defendiendo su caso, pero el juez no podía evitar observar a Isabella. Sus ojos no mostraban miedo, ni odio, ni resentimiento. Solo una calma inexplicable. El tipo de calma que solo tienen las personas que ya han sido derrotadas por un sistema que nunca les dio una oportunidad. La sala del tribunal estaba en completo silencio. El juez Rodríguez observaba atentamente a Isabella Martínez, quien seguía sentada con la espalda erguida, sin mostrar la más mínima señal de nerviosismo. El fiscal Carlos Mendoza no dejaba de insistir en la gravedad de la acusación, pero Isabella no parecía inmutarse. Algo en su presencia hacía que todo pareciera irreal, como si todo lo que sucedía a su alrededor no le afectara. De repente, la voz de Isabella cortó el aire. «No estaba robando», dijo, en un tono tranquilo pero firme. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia ella. El juez, confundido, la miró, esperando una explicación. Isabella levantó la cabeza, y sus ojos, oscuros y penetrantes, se encontraron con los del juez Rodríguez. «Yo estaba haciendo mi trabajo», agregó, sin vacilar. Un murmullo recorrió la sala, y el fiscal Mendoza se inclinó hacia el juez, mostrando claramente su desdén por lo que acababa de escuchar. «¿Su trabajo? ¿Y qué tipo de trabajo tiene una niña como ella en un lugar como ese?», preguntó Mendoza, su voz llena de desdén. Pero el juez Rodríguez, por alguna razón, no desvió la mirada de Isabella. Algo en sus palabras resonaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. El abogado defensor, Raúl González, aprovechó la oportunidad para intervenir, pero Isabella levantó la mano y lo detuvo. «Déjame hablar», dijo con firmeza. Era la primera vez que lo hacía. «Soy parte de una investigación», continuó, y sus palabras dejaron a todos en la sala en suspenso. «Mi trabajo es observar y documentar cómo las personas como yo, jóvenes negras, son tratadas por el sistema. Estaba allí para ver cómo la policía maneja a alguien como yo». El juez Rodríguez frunció el ceño, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué estaba diciendo? Una joven de 16 años, acusada de robar, ¿estaba realmente involucrada en algo tan grande? La tensión en la sala aumentó y todos comenzaron a cuestionarse lo que Isabella había dicho, pero el fiscal Mendoza no estaba dispuesto a aceptar ninguna justificación. «Esto no cambia nada», dijo con desdén.
Estaba allí ilegalmente. Punto. El abogado defensor, Raúl González, miró al juez Rodríguez, esperando una reacción, pero fue Isabella quien, con un leve movimiento de su cabeza, agregó: lo que ocurrió y no fue un error. Fue lo que esperaban que pasara. La sala quedó en silencio absoluto. El aire en la sala del tribunal se volvió espeso, pesado. El fiscal Mendoza miró a Isabella con una expresión de incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. El juez Rodríguez, por su parte, no dejaba de mirarla, tratando de procesar las palabras que había pronunciado. Soy parte de una investigación. Pero todo seguía siendo un misterio, y la pregunta era clara. ¿Por qué una niña de 16 años estaría haciendo algo tan arriesgado? ¿Y por qué nadie lo sabía? Fue entonces cuando las puertas del tribunal se abrieron abruptamente. Todos los ojos se volvieron hacia la figura que entró con paso firme. Detective Esteban López, un veterano de la policía, con su uniforme impecable y su mirada decidida, cruzó la sala con una presencia imponente. No era común que un detective entrara en una sala de juicios y mucho menos interrumpiera una sesión en curso. Sin embargo, nadie pudo evitar notar la mirada de determinación en sus ojos. Sabía que lo que iba a decir cambiaría el rumbo del caso. «Su señoría», dijo Esteban, su voz llena de autoridad, «hay algo que debe saber antes de continuar con este caso». El juez Rodríguez frunció el ceño, no entendiendo qué estaba pasando. «¿Qué significa esto, detective?», preguntó, su tono más firme, pero algo en su interior le decía que las palabras de Esteban serían de gran importancia. «Isabella Martínez no es una sospechosa», declaró Esteban, y una explosión de murmullos recorrió la sala. «Es un agente encubierto». El silencio se instaló por completo. La noticia golpeó a todos como un balde de agua fría. La idea de que Isabella, una joven de 16 años, no solo estuviera en el galpón por alguna razón desconocida, sino que fuera parte de una operación secreta de la policía, desconcertó a todos. Esteban explicó que Isabella formaba parte de una investigación interna sobre el racismo dentro de la policía y la forma en que se trataba a los jóvenes negros durante las detenciones y arrestos. El fiscal Mendoza no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Esto es una broma?», preguntó con una risa nerviosa, tratando de restarle importancia a la situación. «Una niña de 16 años haciendo trabajo encubierto, eso es absurdo». Isabella permaneció en silencio, sin inmutarse. Su mirada se mantenía fija en el juez Rodríguez, que ahora comenzaba a sentir una oleada de incomodidad. Estaba claro que esto no era solo un caso común. La joven, que había sido acusada de robar, ahora se revelaba como una pieza clave en una operación que exponía algo mucho más grande que un simple robo. «Mi asignación era documentar cómo los sospechosos negros son tratados durante las detenciones rutinarias», continuó Esteban. «Este arresto no debía haber ocurrido. Isabella no fue arrestada por un crimen, sino por un error administrativo». El juez Rodríguez se sentó en su banco, procesando la enormidad de la revelación. Sabía que la historia que acababa de escuchar cambiaría todo lo que pensaba sobre el sistema de justicia, y no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarlo. El tribunal permaneció en silencio absoluto. El fiscal Mendoza estaba furioso. Su rostro estaba rojo, y su voz, aunque controlada, vibraba de ira. «¿De verdad esperas que crea que esta niña es un agente encubierto? ¿Qué clase de investigación es esta?», dijo, apuntando con el dedo hacia Isabella, quien seguía en su asiento con la misma calma inexpresiva. El juez Rodríguez, aún procesando la magnitud de la situación, miró a Isabella por un largo momento. Él había presenciado miles de juicios en su carrera, pero ninguno como este. Nunca había tenido que enfrentarse a la pregunta fundamental de si realmente estaba administrando justicia o simplemente perpetuando un sistema que trataba de igual forma a todos los acusados, sin importar las circunstancias. Isabella no era una criminal, ni una niña perdida, como muchos de los jóvenes que la había juzgado antes. Ella era algo completamente diferente, una joven que había decidido desafiar el sistema, no como una víctima, sino como alguien que lo observaba desde adentro. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente el juez, con una voz que no escondía la vulnerabilidad que sentía. No era solo una pregunta sobre la operación encubierta, era una pregunta personal. Él quería saber por qué ella estaba dispuesta a arriesgar su vida para exponerse a un sistema que, de todos modos, la veía como culpable. Isabella levantó la cabeza, mirando al juez a los ojos con una intensidad que lo desarmó. «Lo hice porque no hay forma de que un niño como yo obtenga una oportunidad. Lo hice porque las personas como yo no somos vistas, somos juzgadas antes de siquiera abrir la boca», dijo, su voz firme pero llena de dolor.
Lo hice porque si nadie hace nada, nunca cambiará. Si no lo hiciera, ¿quién lo haría? El abogado defensor Raúl González estaba mirando con asombro, pero no era solo el quien observaba con atención. Todos en la sala, incluso los miembros del jurado, estaban absorbiendo las palabras de Isabella. El fiscal Mendoza no sabía cómo responder. Había escuchado sus argumentos, pero nada de lo que dijera podía contrarrestar el peso de sus palabras. El juez Rodríguez, incapaz de contestar de inmediato, se levantó de su asiento y caminó hacia el frente del tribunal. Estaba mirando a Isabella, pero sus pensamientos no estaban en ella, sino en el sistema que representaba. ¿Cuántos más, como Isabella, habían sido tratados injustamente? ¿Cuántos más seguirían sufriendo por prejuicios que él nunca había cuestionado? Esto no es un caso común, ¿verdad?, dijo, más para sí mismo que para cualquiera en la sala. Isabella, sin mover un solo músculo, asintió lentamente. No, señor, nunca lo fue. El tribunal estaba en silencio. El caso de Isabella Martínez, una joven negra de 16 años acusada injustamente, ya no era un simple juicio por robo. Se había transformado en algo mucho más grande, un espejo que reflejaba la corrupción y el racismo inherentes al sistema. El juez Rodríguez miraba el expediente de Isabella, pero sus ojos no veían las palabras impresas. Vio a Isabella nuevamente, recordando su respuesta. Si no lo hiciera, ¿quién lo haría? En ese momento, se dio cuenta de que estaba viendo algo mucho más importante que una simple acusación. Isabella no solo estaba luchando por su propia libertad, sino por la justicia que muchos jóvenes como ella nunca recibirían. En su rostro se reflejaba una verdad que él había ignorado durante toda su carrera. El sistema estaba roto, y él, como parte de él, también lo estaba. Isabella fue liberada, pero no celebró su libertad. No había aplausos ni sonrisas. Su rostro mostraba una expresión de determinación, pero también de cansancio. Al final, no se trataba solo de ella. Se trataba de todos los que habían quedado atrapados en un sistema que nunca les dio una oportunidad justa. Se trataba de aquellos cuya voz nunca había sido escuchada. El fiscal Mendoza no podía creer lo que acababa de suceder. La sala del tribunal estaba llena de murmullos, algunos de sorpresa, otros de indignación. Pero el abogado defensor Raúl González, aunque visiblemente aliviado por la victoria de Isabella, no parecía complacido. Él entendía lo que realmente significaba este caso. Ya no se trataba de una victoria legal. Era una victoria para todos los que habían sido invisibles, y la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué iba a hacer el sistema al respecto? El juez Rodríguez se levantó lentamente de su asiento, mirando a Isabella una vez más antes de hablar. ¿Crees que este sistema puede cambiar?, le preguntó con una voz suave pero cargada de duda. No era una simple pregunta, era una pregunta existencial para él mismo, una reflexión sobre su vida y su carrera. Isabella, alzando la cabeza con una mirada fija y decidida, respondió sin vacilar. Creo que las personas pueden cambiar, pero solo si quieren hacerlo. El juez sintió como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Las palabras de Isabella no eran solo una respuesta a su pregunta, eran un desafío a todo lo que había representado hasta ese momento. Sabía que no podía seguir siendo un observador imparcial ante lo que estaba sucediendo a su alrededor. La sala comenzó a vaciarse lentamente, pero el juez Rodríguez seguía sentado, mirando el expediente. Estaba claro que este caso no sería el último en cuestionar su visión del mundo. Isabella dejó el tribunal, pero su influencia perduró. El juez Rodríguez sabía que algo debía cambiar, y que la única forma de que eso sucediera era a través de una decisión consciente. El peso de la responsabilidad recayó sobre sus hombros, y por primera vez en su carrera entendió que la justicia no se trataba solo de seguir la ley al pie de la letra. Se trataba de escuchar, de comprender y de actuar. ¿Y si hago algo?, pensó, con un nuevo propósito formando en su interior. Sin respuestas fáciles, sin certezas, pero con una claridad que nunca antes había tenido.